Muy buenas, aquí estamos de nuevo en esta lista de reproducción, de repaso de distintos contenidos. En este caso seguimos con el repaso del tema de funciones de primer bachillerato y algo que debe de darse por sabido, por lo menos que recordéis, es el cálculo de derivadas. Entonces, por si acaso no fuera así, pues bueno, nada, voy a hacer un resumen, que ya digo, la parte de derivadas nos llevó varias semanas, estuvimos prácticamente todo el tiempo derivando, solo que después íbamos mezclando con las aplicaciones de la derivada. Entonces, nada, lo que voy a hacer es, como es también una parte larga, voy a hacer un par de vídeos en los cuales voy a recordar pues las reglas de derivación, pero lo primero que voy a hacer es recordar cuál era la definición y cómo se calculaba esa derivada con la definición de límite. La derivada de una función en un punto de abscisa x sub 0 se denotaba por esta expresión y se definía con este límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h. También se dice que la función es derivable y también se llamaba tasa de variación instantánea. Lo que hacíamos era recordar la tasa de variación media y a partir de ahí sacábamos esto. Pero este límite se podría redefinir de esta manera. La derivada de la función en x sub 0 es el límite cuando x tiende a x sub 0 de la f de x menos lo que vale la función en x sub 0 partido de x menos x sub 0. Este, ya el año pasado, todos por unanimidad decidisteis utilizar esta definición. En los apuntes yo tenía en algún ejemplo pues hecho de dos maneras, pero ya digo, yo siempre me voy a centrar en esta expresión. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la derivada en 3 de esta función por el límite. Si recordáis, yo os decía, esto cuidado porque vais a saber el resultado, ¿no? Es decir, cuando ya sabéis derivar, es decir, pues la derivada de f de x sería de 5x5 menos 2x, el exponente se bajaba y todo eso, ¿no? Entonces, claro, la derivada en 3 sería sustituir la x por 3, sería 5 menos 6, tiene que dar menos 1, que después veremos que sale eso. Entonces decía, esto hacerlo aparte, en la hoja sucio, para saber lo que tiene que dar. Entonces, si aplicamos la definición, esta definición la aplicamos a la función aquí, la derivada en 3 sería límite cuando x tiende a 3 de f de x menos f de 3 partido de x menos 3, ¿vale? Bueno, pues entonces sería límite cuando x tiende a 3, f de x es poner esto tal cual, sustituyo en 3 sería 15 menos 9 sería 6, partido de x menos 3, es decir, que aquí quedaría menos x cuadrado más 5x menos 6. Sustituís la x por 3 y sería 15 menos 9 menos 6, 0. 0 partido de 0, con lo cual factorizo. Cuidado que el x cuadrado no está ordenado. Menos 1, 5 menos 6 en 3, hacemos Ruffini y quedaría la factorización x menos 3 por menos x más 2. El x menos 3 de arriba con el de abajo se va, quedaría el límite cuando x tiende a 3 de menos x más 2, sustituyo el x por 3, menos 3 más 2, menos 1, el valor que nosotros sabíamos que tenía que dar. ¿Vale? Esto era con una función polinómica y también os pedí en algún momento en alguno de los exámenes aplicar la definición para una función radical. Entonces, este solo voy a hacer de esa manera. Entonces, no sé si recordáis la regla de derivación, espero que sí. La regla de derivación de una raíz era 1 partido de 2 veces dicha raíz por la derivada de dentro, que en este caso es 1. Entonces, sustituyo, quiero calcular la derivada de la función en menos 4, pues sería arriba 1, abajo 2, y ahora sería menos 4 más 5, que es 1, la raíz de 1, 1, 1 por 2, 2, tiene que dar un medio. Mirad, está aquí. Entonces, si aplicamos la definición, la derivada en menos 4 sería el límite cuando x tiende a menos 4 de g de x menos g en menos 4 partido de x menos menos 4. Aquí sería un más, la función sería raíz de x más 5, en menos 4 sería menos 4 más 5, 1, la raíz de 1, 1. Entonces, si sustituyo, me va a quedar 0 partido de 0. Como hay una expresión radical, multiplico arriba y abajo por su conjugada. Arriba aplico identidad, suma por diferencia, identidades notables. La raíz se va a x más 5 y el cuadrado de 1, 1. X más 5 menos 1, que sería más 4, que se iría con el de abajo. Arriba quedaría 1, abajo tendríamos esta expresión, sustituyo la x por menos 4, quedaría 1 partido de menos 4 más 5, 1, la raíz de 1, 1, más 1, 2, 1 medio, que es lo que sabíamos que tenía que dar.
Entonces, evidentemente, decíamos que esta manera de calcular derivadas era muy aparatosa. Y en el momento que tuviéramos funciones un poquito más complejas, pues no íbamos a tener herramientas para resolver, calcular esas derivadas con la definición del límite. Con lo cual, ahí lo que hacíamos era ya definir lo que eran las reglas de derivación. Las reglas de derivación pues aparecían en una serie de tablas que nosotros teníamos, yo tenía en los apuntes, que era esta por un lado. Vale, las voy a hacer un poquito más grandes y vamos a repasar dichas reglas. Bueno, aquí tenéis las funciones elementales, que era cuando en la función aparecía solo x, y aquí era la regla de la cadena. La regla de la cadena, por ejemplo, aquí ya digo, estamos derivando el seno de x, pero por ejemplo, en este caso lo que íbamos a derivar era una función que, por ejemplo, sería el seno de la raíz de x más 2, que ya no aparecía x. Entonces era cuando se aplicaba la regla de la cadena, que es la regla de derivación de la composición de funciones. Entonces vamos a repasar las fórmulas. También veremos las fórmulas para las derivadas de las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Y después ya iríamos con una serie de ejemplos sacados de los apuntes del curso pasado, pero no todas, porque si no se haría inmenso. Haré unas cuantas y en el siguiente vídeo pues haré las restantes. Bien, entonces, ¿cuál era la derivada de x elevado a n? Pues se bajaba el exponente, era n por x elevado al exponente menos 1. La derivada de un número siempre 0. La derivada de x1, la derivada de un número partido de x. Yo esta siempre os la pedía que la supierais. Por ejemplo, la de 1 partido de x. La derivada de 1 partido de x era menos 1 partido de x cuadrado. Que no la sabéis, no pasa nada porque hacéis la derivada de un cociente y ya está. Derivada de la raíz de x, 1 partido de 2 veces dicha raíz. Y la derivada de la raíz enésima, 1 partido de el índice por la raíz enésima de x elevado al índice menos 1. ¿Qué cambiaba si había una función? Pues que se aplicaban estas reglas de derivación y después lo que se hacía era derivar la función, la regla de la cadena. Entonces esto lo voy a obviar, ¿vale? Porque hacíamos aquella técnica del borrado, etcétera, que después no era necesario hacerla, pero que al principio la verdad que venía bastante bien y es un recurso que bueno, yo voy a seguir utilizando, ¿vale? Me imagino mientras que yo vaya explicando esto. Derivada de las funciones trigonométricas, la derivada del seno, el coseno, la derivada del coseno menos seno. Y la derivada de la tangente tenía 3 expresiones, pero utilizábamos prácticamente siempre esta. La derivada de la tangente es 1 más ella misma al cuadrado. Derivada de las funciones arcotangente, arcoseno y arcocoseno. Las derivadas, las funciones de tipo arco, evidentemente, pues, algo que no hemos repasado es trigonometría, en funciones no he repasado las funciones de tipo arco, pero bueno, iremos viendo cosillas. Si os acordáis, las funciones de tipo arco eran el arcoseno es la función, es la inversa del seno en el dominio donde en una parte, porque la función seno no era una función que se llamaba inyectiva. Inyectiva era una función que para valores distintos tomaba imágenes distintas. Entonces lo que hacíamos era coger un trozo donde el seno fuera inyectivo y con eso definíamos el arcoseno, que era aquello que hacíamos con el papel de girarlo, ir al trasluz, girarlo, después darle la vuelta, ¿vale? Bueno, pues la derivada de la función arcoseno y arcocoseno son casi idénticas. La del arcoseno es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, y la del arcocoseno es ponerle un menos. Y la derivada del arcotangente es 1 partido de 1 más el argumento al cuadrado. Derivada de la función exponencial, la derivada de elevado a x es ella misma, y la derivada de cualquier otra función exponencial es ella misma por el neperiano de la base. Y la derivada de las funciones logarítmicas, la derivada del neperiano de x era 1 partido del argumento, y la derivada del logaritmo en base a de cualquier otro logaritmo que no sea neperiano sería 1 partido del argumento por 1 partido del neperiano de a. ¿Vale? Fijaros que aparece ese neperiano si la exponencial o la logarítmica, la base no es e, aquí multiplicando y aquí dividiendo. Bueno, pues esas eran las fórmulas. La regla de la cadena pues ya es aplicar esto y después decir, ¿esto es x? No, sigo derivando, ¿vale? Eso ya lo recordaremos más adelante. Y para acabar esta primera parte y irnos a ponernos a derivar, las reglas de derivación de las operaciones. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas y de la resta igual. Si había un número que multiplicaba una función, la derivada de ese número lo podíamos sacar fuera de la derivada, se mantenía.
Entonces dejábamos el número y derivábamos la función. Derivada de un producto. No es el producto de las derivadas. Era derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. ¿Y cuál era la derivada de un cociente de funciones siempre que esté definida? Pues era derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, partido de la función que está en el denominador al cuadrado. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer ya es, pues tengo, ya digo, un montón de ejemplos que vais viendo aquí, aunque sean pequeñito, que están con los números de los apuntes que yo os di en primero, ¿vale? Incluido hasta la derivación logarítmica. Pues eso, lo que voy a hacer es repasar todas estas. Hay alguna que os daré, ya lo indicaré más adelante, en unos apuntes para que podáis tener ahí una guía para hacerlo. Vale, pues eso. Ahora voy a dedicarme a derivar unas cuantas en un ratillo corto y las otras las dejo para el siguiente vídeo. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Empezamos. Derivada de este polinomio. Pues la derivada de un polinomio lo que hacemos es siempre bajar el exponente, ponerlo multiplicando y ponerlo delante y bajar el exponente 1. Entonces sería derivada de un número. Fijaros, hay números multiplicando a la expresión con x. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos la derivada de un número por una función? El número se dejaba. Entonces sería un tercio por la derivada de x cubo, que sería 3x cuadrado, menos. Ahora es la derivada de 5 medios de x cuadrado. Entonces dejo el 5 medios, el número se deja, y la derivada de x cuadrado sería 2x. Menos el 2 lo dejo, la derivada de 2x, la derivada de x es 1, menos 2, y la derivada de un número era 0. Pero fijaros que este 3 se podría ir y este 2 también se podría ir, con lo cual el resultado sería, el 1 no lo pongo, x cuadrado menos 5x menos 2. Derivada de este cociente. Cuando yo os expliqué esta derivada, lo hice de dos maneras. Una haciendo el cociente y otra con un truco que dije que era importante aplicar para no perder el tiempo que se hace aquí. Voy a hacer las dos. Si derivo el cociente sería derivado de arriba, de x menos 5 sería de x es 1 y de menos 5, 0, 1 por lo de abajo sin derivar. Derivado de arriba por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba, que es x menos 5, cuidado, cuando aparecía hay que multiplicarlo y aparece más de una cosa, había que poner paréntesis, por la derivada de abajo, que es 0, por ser un número, partido de lo de abajo al cuadrado. Entonces, mirad, esto daría 0, se va, 3 por 1, 3, quedaría 3 partido de 3 al cuadrado, que si os fijáis quedaría un tercio, ¿vale? ¿Cuál era el truquillo? Fijaros, cuando el número está multiplicando, el número se deja y se deriva el resto. Pues atended, cuando tengáis un cociente y el número esté abajo, ese número se deja. Y lo que tenéis que hacer es derivarlo de arriba. La derivada de x es 1 y de menos 5, 0. Y ya está. ¿Vale? Cuidado, mirad la siguiente. La siguiente, el número no es un cociente otra vez, pero el número no está abajo. ¿Vale? Aquí sí que sería conveniente. Yo, por ejemplo, esta función, cuando tenía más o menos vuestra edad, sí que nos daban una formulita para las derivadas, por ejemplo, de 1 partido de x elevado a n. Pero aquí nada, deriváis como un cociente. Entonces sería derivado lo de arriba, 0. Pues nada, no lo pongo. Bueno, si queréis lo pongo 0 menos lo de arriba, que es menos 3, por la derivada de lo de abajo, que sería 2x, partido de x cuadrado al cuadrado. El 0 nada, este menos menos se convierte en más y me quedaría 3 por 2x, 3 por 2x, 6x, partido de, aquí multiplicamos, 2 por 2 a la cuarta. ¿Qué podemos hacer aquí? Simplificar, quito una x, quito una, y el resultado sería 6 partido de x al cubo. En la siguiente tengo una suma o resta de funciones donde el argumento es x. Aquí todavía no vamos a aplicar la regla de la cadena, entonces sería la suma o resta de cada una de las derivadas. Derivada elevado de x, ella misma, más de x cuadrado, 2x, menos. Y la derivada de una raíz cúbica es, como el argumento es x, 1 partido de el índice, que es 3, por la raíz cúbica del argumento, que es x, elevado al índice menos 1, que sería 2. ¿Vale? Y esta la dejamos así. Derivada de esta suma, pues es la suma de las derivadas. Derivada del 2 elevado a x es una función exponencial, es ella misma, pero como la base no es e, hay que multiplicarlo por el neperiano de la base, que es neperiano de 2. Más la derivada del neperiano de x, como es un neperiano, 1 partido del argumento. La número 20, tengo una suma resta de varias, pues sería derivada de menos 3 por x elevado a 5. Ya lo voy a hacer todo seguido. Sería el 5 multiplicaría el menos 3, con lo cual sería menos 15 por x elevado, lo bajo 1, x elevado a 4.
menos derivada de la raíz cuadrada, pues 1 partido de 2 veces dicha raíz, más. Ahora tengo que derivar 5 por el seno. El 5 lo dejo, porque estamos en una multiplicación, y la derivada del seno es el coseno, pues 5 veces el coseno de x. Y la derivada de un medio, como es un número, 0. Más, por aquí. Esta muy similar a la anterior, pues derivada de 3 por elevado a x, el 3 lo dejo, y derivada de elevado a x, ella misma, menos. Cuidado, este logaritmo no es logaritmo neperiano, y aparte no hay ningún número aquí. Cuando eso ocurría, lo que teníamos es que esto lo que representa es el logaritmo decimal, es el logaritmo en base 10. Entonces, ¿cuál es la derivada de cualquier logaritmo? 1 partido del argumento, pero si el logaritmo no es neperiano, hay que poner por 1 partido del neperiano de la base, que en este caso sería 10. Eso sería la derivada del logaritmo de x. Más, derivada de x partido de 5. Es una división, pero no voy a aplicar la derivada, mejor dicho, un cociente, porque el número está abajo. Entonces, el número lo dejo y la derivada de x es 1. Menos, hay un producto aquí de un número por una función, el 2 lo dejo y ahora es la derivada de la raíz quinta, que era 1 partido de 5, el índice que es 5 por la raíz, mantengo el índice 5 de x elevado al índice menos 1, que sería 4. Y la derivada de menos 4, que es 0, con lo cual esto quedaría así. Bien, vamos con la 22 y 23. Si estáis recordando y estáis anotando cosas, aquí viene algo muy importante que va a aparecer mucho durante el curso, incluso candidata, evidentemente el año pasado fue en exámenes y en EBAU, que es la derivada de un producto o un cociente donde aparezca una función exponencial, normalmente elevado a x. Bueno, pues ¿qué había que hacer en estas dos? Si lo queréis ir anotando. Pues lo que vamos a hacer es, fijo, va a haber un paso común en ambas, que es sacar factor común. Ahora lo vais a ver. Después en la de abajo se puede hacer alguna cosita más, como simplificar, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Bien, pues vamos con la 22. Que es la numeración, no es la 22, que no llevo derivando 22, sino que es la del año pasado, ¿vale? ¿Cuál sería lo primero? Tenemos un producto, pues tenemos que aplicar la fórmula de la derivada de un producto, que es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Pues eso, derivada del primero, derivada elevado a x, ella misma, por el segundo sin derivar, más la primera por la derivada de x menos 3, que sería 1, ¿vale? Que no lo pongo. Entonces, siempre que aparezca una exponencial, vuelvo a decir, en una multiplicación o en un cociente, hay que sacar factor común. Fijaros que se repite. Entonces, sacamos factor común a elevado a x y entonces, ¿a qué multiplica el elevado a x? Pues sería al x menos 3 y acordaros, siempre un error que decíamos, por ejemplo, si tenemos x cuadrado más x y sacamos factor común, ¿vale? Sería x que multiplica a x más 1, cuando el factor común coincida con el término que aparece en el polinomio, poníamos aquí el 1. Entonces, claro, si aquí ya está el elevado a x, pues sería más 1. Agrupo aquí y el resultado sería elevado a x que multiplica a x menos 3 más 1, que sería menos 2. Y ese sería el resultado. En la siguiente tenemos una división. Entonces sería derivada de lo de arriba. Derivada de x menos 2 es 1. Por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba, como hay una resta, hay que ponerlo entre paréntesis. Por la derivada de lo de abajo, que es ella misma, la exponencial. Partido de la exponencial al cuadrado. Entonces, fijaros que vuelvo a poder sacar factor común a elevado a x. Si no hubierais puesto este 1, pues fijaros que vuelve a coincidir, con lo cual sería 1. Y ahora cuidado, porque sería menos este paréntesis, que si lo hacemos ya un poquito rápido, sería menos x más 2. Partido de elevado a x al cuadrado. Pues dos cosas, mirad. Fijaros que arriba tenemos el elevado a x multiplicando y abajo tenemos el elevado a x al cuadrado. Pues entonces este y este se va, con lo cual abajo va a quedar elevado a x. Y aquí podemos agrupar 1 y 2, 3, pues sería 3 menos x, o si queréis ponerlo, menos x más 3. Cualquiera de las dos maneras valdría. Pero vuelvo a insistir, un elemento importante, si hay una exponencial, sacar factor común. Sacar factor común. La siguiente, pues era una curiosidad, la secante, pues si no sé si lo recordáis de trigonometría. La secante, la definición de secante era 1 partido de, o quién, seno, coseno, era siempre lo contrario de lo que ponía aquí. Si aquí empieza por ese, sería el coseno, de 1 partido del coseno. ¿Vale? Entonces, esta derivada
Antiguamente incluso nos la sabíamos de memoria, ahora ya no hace falta. Es la derivada de un cociente. Cuidado, el número está arriba, hay que derivar el cociente. Entonces sería, derivado de arriba, 0, pues no pongo nada. Menos lo de arriba, que es 1, que tampoco lo pongo, por la derivada de lo de abajo. La derivada del coseno es menos seno de x, partido de lo de abajo al cuadrado. Entonces fijaros que este menos menos se convierte en más. Nos quedaría seno de x partido de coseno cuadrado. Y esto ya nos valdría como resultado. Pero mirad, quedaba más elegante haciendo esto. Lo que hacíamos era, este coseno lo separábamos en dos, ¿vale? Por un lado y por otro. El seno lo dejábamos en un lado y en el otro lado poníamos un 1. ¿Quién es seno partido del coseno? En efecto, la tangente. ¿Y quién es 1 partido del coseno? Pues lo tenemos al inicio, es la secante. Esta era la derivada que con vuestra edad pues teníamos que sabernos. Esta sí que no, ya digo, yo por lo menos la sabía de memoria. ¿Vale? En los apuntes del año pasado pues, también tenéis la cosecante, la demostración de la tangente que tenía 3 fórmulas, pero bueno, ya no lo voy a hacer. Seguimos un poquito más y vamos con la 28 y después ya vendría la regla de la cadena. Ya va apareciendo por ahí, exacto, la regla de la cadena. Pues nada, después haré unas poquitas más, a lo mejor hasta aquí, hasta la 50, y ya corto este vídeo y el resto lo hacemos en el siguiente. Bueno, pues seguimos. Derivada de 2 veces la arcotangente. Pues la multiplicación, el 2 lo dejo, y la derivada de la arcotangente era 1 partido de 1 más el argumento al cuadrado. En este caso el argumento es x. Menos 5 por algo, pues dejo el 5. Y derivada de la función arcoseno era 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. Y la derivada de 2 es 0. Esto lo dejaríamos así y ya está. Y ahora ya viene la regla de la cadena. Bien, pues vamos a ir repasándolo. Entonces, mirad, lo primero, tenemos la derivada de un cociente y el número está abajo. Entonces, el 3 lo dejo. Aparte, aquí hay un menos, que es como si hubiera un menos 1 multiplicando. Entonces, también ese menos se deja. ¿Y qué habría que derivar? Bueno, pues tendríamos que derivar el cubo de x menos 7. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros hasta ahora los argumentos siempre eran estos. Es decir, antes podríamos haber derivado, por ejemplo, la derivada de menos x cubo partido de 3. Entonces sería el 3 lo dejo, el menos lo dejo, y de x cubo, 3x cuadrado. El 3 y el 3 se va y me quedaría menos x cuadrado, ¿vale? Pero ahora el argumento ya no es x, es decir, ya no voy a tener neperiano de x, sino neperiano de algo más. No voy a tener elevado a x, sino que voy a tener, por ejemplo, elevado a x cuadrado menos 5x más el seno de x. Entonces, lo que se hacía era era la aplicación de la regla de la cadena, pero yo lo que hacía era una especie como una técnica del borrado, es decir, yo decía que hay que derivar siempre de fuera a adentro, normalmente era casi siempre así, ¿vale? Hay que derivar primero el cubo. ¿Cuál es la derivada de un cubo? Pues 3 veces el argumento al cuadrado. Entonces esto sería 3 veces el argumento, que es x menos 7 al cuadrado. Entonces, este ya está derivado, el menos ya está derivado, y era lo que decíamos, la técnica del borrado, que después cuando ya llevabais una semana derivando, esto ya no se hacía, pero que bueno, que al principio funcionaba muy bien. Ya he derivado el 3. ¿Qué me faltaría por derivar? El x menos 7. ¿Cuál es la derivada de x menos 7? 1, que no lo pongo. Y ese siguiente paso lo que había que hacer era ir añadiendo multiplicaciones, ¿vale? Lo vamos a ir viendo en los siguientes ejemplos. Como es un 1 no lo pongo, el 3 y el 3 se iría, con lo cual el resultado final sería menos, paréntesis, x menos 7 elevado al cuadrado. Bien, la siguiente. La raíz cuarta de esto que ya no es x. Entonces sería, primero derivo, ya digo, más o menos se suele decir de fuera adentro, la raíz cuarta. Entonces, la derivada de la raíz cuarta es 1 partido de el índice, que es 4, por la raíz cuarta de lo que está dentro elevado al índice menos 1. Entonces sería 5x cubo menos 3x más 2 elevado al índice menos 1, que es 3. Y ahora yo ya he derivado esto. Esto ya está derivado. Ahora me falta por derivar esto. Y su derivada la tengo que poner multiplicando. Entonces, tengo que derivar esto. Y aquí cometíais un error, ¿vale? No derivando, sino que, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de este polinomio? De 5x cubo bajo el 3 sería 15x cuadrado
menos la derivada de 3x3 y de 2, 0. Y lo dejabais así. Y esto está mal, porque cada cosa que vayáis derivando tiene que multiplicar a la anterior. Entonces, si esto lo ponéis así, la derivada de este polinomio, que es esto, no está multiplicando a lo anterior, solo está multiplicando el 15x cuadrado. Con lo cual, cuando apliquéis la regla de la cadena, en cada paso que hagáis, en cada derivada que hagáis, tenéis que ir poniendo las derivadas que vayáis calculando, multiplicando. Los resultados los tenéis que multiplicar. En el caso de que en el resultado haya una suma o una resta, tenéis que ponerlo entre paréntesis. ¿Cómo se podía evitar esto? Si yo me voy para atrás, ¿vale? Sería lo siguiente, mirad. Fijaros que hay algunas derivadas que tienen un 1 arriba. Por ejemplo, la derivada del arcotangente, 1 partido de 1 más x cuadrado. Derivada del logaritmo del neperiano, 1 partido del argumento. Pues las que tengan un 1, yo os decía el año pasado, para evitar este problema del paréntesis, ¿qué podemos hacer? Derivo, el 1 no lo pongo, entonces vuelvo a ponerlo de abajo, el índice por la raíz cuarta del el radicando elevado, en este caso, a 3. El 1 no lo ponía y ahora ya he derivado la raíz, derivo de nuevo esto. Y la raíz y la pongo aquí arriba. Y ahí no hace falta ponerle paréntesis. Que sería, de nuevo, 15x cuadrado menos 3. ¿Vale, chicos? Bien, la siguiente. Derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Que es lo primero que tengo que derivar. Pues 1 más ella misma, que lo tenemos así, al cuadrado. Si os acordáis, el cuadrado lo metíamos aquí. ¿Vale? Con ello ya he derivado la tangente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Como el argumento no es x, derivo esto. Y la derivada de esto sería 2x menos 5. 2x menos 5. Pero fijaros, ¿qué os acabo de decir? Que la derivada que habéis obtenido en primer lugar, que es la derivada de la tangente de x, que es esto que tenéis aquí, tiene que multiplicar a la derivada obtenida en el siguiente paso, que es la derivada de este polinomio. Entonces, fijaros, como la derivada de la tangente es una suma, lo pongo entre paréntesis, y como la derivada de este polinomio es una resta, lo tengo que poner también entre paréntesis. ¿Vale? Cuidado que siempre los paréntesis os daban algún problemilla. Venga, seguimos repasando. Por ejemplo, 2 elevado a algo. ¿Cuál es la derivada? 2 elevado a algo es un exponencial. Entonces, ¿cuál es la derivada de un exponencial? Es ella misma, 2 elevado al coseno de x más 5x cuadrado, pero como no es tengo que multiplicarla por el neperiano de 2. Cuidado que muchas veces os olvidáis de esto. Con esto que hemos derivado, el 2 elevado a algo, es decir, este 2. ¿Vale? Bien, ¿y ahora qué tendría que derivar? El exponente porque no es x. ¿Cuál es la derivada del exponente? La derivada del coseno es menos seno de x y de 5x cuadrado, 5 por 2, 10, más 10x. Y esta segunda parte, que es esto de aquí, como tiene una suma, ¿vale? Tengo que ponerlo entre paréntesis, porque tiene que multiplicar lo anterior. Lo anterior no hace falta ponerlo entre paréntesis porque ya no tenemos una suma o una resta. ¿Vale? Es decir, vais aplicando reglas de derivación, primero la de la exponencial, la aplico, ¿vale? Después me quedo con el exponente, lo hago, si hay una suma o una resta, pues ya digo, voy añadiendo paréntesis. La siguiente, menos 4 por el logaritmo decimal de 7x menos 1. Pues tengo, lo primero hay que, una cosa que se me había pasado. Siempre cuando derivemos, lo primero que tenemos que ver es si hay alguna operación o no. En esta no hay ninguna operación, es una función nada más, esto es una función nada más, aquí era una raíz, con lo cual tampoco, aquí no hicimos el cociente, aquí hay una resta, una suma, ¿vale? Lo primero, la primera regla de derivación que se aplica es la de las operaciones. Y después se van aplicando las reglas particulares de derivación, ¿vale? Primero siempre ver si hay alguna operación para aplicar la fórmula. Entonces, fijaros que aquí lo que tenemos es una multiplicación de un número por una función. Entonces, ¿qué pasa? Que el número se deja. Y ahora derivamos el logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 partido del argumento, que en este caso es 7x menos 1. Y como tiene un 1, no lo pongo. 7x menos 1. Y aquí arriba lo que voy a hacer es... Pero cuidado, he derivado el logaritmo, pero el logaritmo no es neperiano, con lo cual hay que añadirle por 1 partido del neperiano de la base. Como no hay nada, es como si fuera un 10. Y aquí el 1 lo vamos a dejar para la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada de 7x? Como no está x, derivo. ¿Cuál es la derivada de 7x menos 1? Pues 7, que iría ahí. ¿Que no lo veis? Pues ponéis aquí el 1
y ponéis el 7 aquí y ya está. Podéis agrupar este menos 4 con el 7, 28 y esto de lo de abajo multiplicarlo y ya está. ¿Vale? Pero ya digo, yo lo normal en los logaritmos, en las arcotangentes, es cuando haya un 1, no ponerlo y poner ahí la derivada del argumento correspondiente. ¿Vale, chicos? Vamos con la siguiente. Vamos a ir complicándolo un poquito más. Esto sería seno al cubo de la raíz. Entonces, cuidado, lo primero que hay que derivar es el cubo, porque esto se puede escribir de esta manera. ¿Vale? Entonces os he dicho que más o menos vamos de fuera adentro, ¿no? Entonces primero habría que derivar el cubo, después el seno, después la raíz y después lo de dentro. ¿Vale? Pues empezamos. Vamos a empezar derivando el cubo. ¿Cuál es la derivada de un cubo? Pues 3 veces la base elevado al cuadrado. Pero, bueno, el paréntesis no lo voy a poner, ¿vale? Entonces sería 3 veces el seno elevado al cuadrado. Con esto ya he derivado este 3. ¿Qué nos tocaría por derivar ahora? El seno. ¿Cuál es la derivada por? Voy a otra derivada. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Pues el coseno de todo lo que viene después. Coseno de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3. Por. Ya he derivado también esto. ¿Qué tendríamos que derivar ahora? En efecto, la raíz. ¿Y cuál es la derivada de la raíz? 1 partido de... ¿Qué vamos a hacer con ese 1? No ponerlo. Sería 1 partido de 2 veces dicha raíz. ¿Con eso qué hemos derivado? La raíz. ¿Y qué me falta por derivar? El argumento x cuadrado menos 3. ¿Y cuál es su derivada? 2x. Entonces fijaros que este y este se iría y ya está. Cuidado, una cosa, esta raíz y esta raíz no se va. Esto está dentro del coseno, ¿eh? Cuidado, no metamos ahí la gama con esas simplificaciones tan increíbles que vimos en el curso pasado. Bien, venga, voy a hacer, ya digo, 1, 2, 3, 4 más y lo dejo en este vídeo. Bien, mirad, ¿qué tenemos aquí? En la número 42. Tenemos la derivada de un cociente y ¿qué aparece abajo? Una exponencial. ¿Qué vamos a poder hacer seguro? Sacar factor común, ¿vale? Bueno, pues derivamos. Es la derivada de un cociente. Sería derivado de lo de arriba de x cuadrado menos 5 sería 2x por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba, como es una resta, lo ponemos entre paréntesis. Por la derivada de lo de abajo. Es una exponencial. Esto sería ella misma, ¿vale? Y lo tacho. Como no es x, tengo que seguir derivando, que muchas veces el año pasado os quedabais aquí. Vale, derivo y miro a ver si hay algo más que derivar. ¿Cuál es la derivada del argumento? La derivada del argumento sería 3, que lo pondría aquí. Esto sería la derivada de lo de abajo. Borro esto. Partido de... a ver, aquí. La goma que no la he quitado. Ahora, partido del denominador al cuadrado. Voy a hacer una variante a la que expliqué antes, donde también había una exponencial en el denominador, que era esta de aquí. ¿Vale? ¿Qué hice en este ejemplo? Lo que hice fue sacar factor común, ¿vale? Al elevado a x y después lo eliminé. Bueno, pues ahora voy a hacer las dos. No voy a hacer... A ver, serían las dos cosas, pero mirad qué voy a hacer. Como el elevado a 3x menos 1 aparece arriba en los dos términos de la resta, en lugar de sacar factor común, me voy a ahorrar un paso. ¿Vale? Que es este. Mirad. Voy a coger y este elemento y este se van. Eso se puede hacer. ¿Vale? Y os ahorráis el paso del factor común. ¿Vale, chicos? Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues mirad, ¿qué me quedaría aquí? Por un lado, 2x menos. Y ahora me quedaría este paréntesis, que es x cuadrado menos 5 por 3, partido de elevado a 3x menos 1. Yo posiblemente trabajaría el numerador, ¿vale? Es decir, haría las operaciones, es decir, sería 2x y ahora es este paréntesis por 3 y cambiado de signo. Entonces sería 3x cuadrado cambiado de signo y menos 15 cambiado de signo más 15. Lo dejaría así o esto lo ordenáis, ¿vale? Pero bueno, yo ya... Si lo dejáis así no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Pero cuando tengáis la exponencial abajo, este paso se puede hacer, ¿vale? Quitáis uno del cuadrado y esa exponencial que se va a repetir arriba en los dos términos de la diferencia, lo podéis quitar. Lo podéis hacer así,
¿Vale, chicos? Venga, vamos con otra de aplicación de regla de la cadena. Si ya entendéis esta, ya no vais a tener ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que habría que derivar en esta? Tenemos el coseno a la quinta de la raíz del neperiano de x menos 7 partido de 3. Cuidado, no hay que derivar el coseno, habría que derivar la potencia, ¿vale? Porque esto es como si el 5 estuviera aquí, ¿vale? De fuera adentro, lo que está más fuera es el 5. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es acostumbrarse. Entonces, primero el 5. ¿Cuál es la derivada de algo elevado a 5? Pues es 5 veces ese algo, pero elevado a 4. ¿Vale? Pues ponemos esto y ahora, cuidado con los paréntesis, la raíz del neperiano de x menos 7 partido de 3. Con esto, ¿qué hemos derivado ya? El 5. ¿Qué habría que derivar ahora? El coseno. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos el seno. Cuidado. Si vosotros lo ponéis así, menos el seno de ello mismo, ¿vale? Bueno, con paréntesis, no haría falta el paréntesis. Neperiano de x menos 7 partido de 3. Si lo ponéis así, estaría mal. Porque vuelvo a decir, cuando se aplica la regla de la cadena, la derivada obtenida en primer lugar tiene que multiplicar a la derivada obtenida en segundo lugar, que a su vez después van a multiplicar. Y entonces, fijaros, si yo pongo esto, la derivada obtenida en primer lugar, que es esta, no estaría multiplicando, sino que estaría restando. Entonces, ¿qué hay que hacer a la derivada cuando tengáis el coseno, ese menos seno? Pues ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Y la multiplicación iría ahí, ¿vale? Otra cosa que podéis hacer es poner el menos delante y os ahorráis ese paso. Bien, pues con esto ya tenemos también derivado el coseno. ¿Qué habría que derivar ahora? La raíz. ¿Y cuál es la derivada de una raíz? Pues 1 partido de 2 veces dicha raíz. Como la derivada de esto es a lo mejor un poquito más compleja, se podría hacer, pero yo voy a seguir sin poner el 1 arriba, ¿vale? Entonces sería 1 partido de 2 veces dicha raíz. Raíz del neperiano de x menos 7 partido de 3. Pues la raíz fuera. La raíz fuera también. ¿Qué habría que derivar ahora? El logaritmo neperiano. ¿Cuál es la derivada de un logaritmo neperiano? 1 partido del argumento. El 1 no lo vuelvo a poner. Entonces, el argumento sería x menos 7 partido de 3. Y arriba, con eso ya tendríamos la derivada del logaritmo. Como es neperiano, no hay que añadir nada más. Y ahora habría que derivar x menos 7 partido de 3. Es un cociente, pero no hay que derivar como un cociente porque abajo hay un número, con lo cual el 3 se mantiene y la derivada de x menos 7 es 1. Este y este se iría, quedaría 1 partido... Bueno, si no queréis ponerlo así, en forma así que parece una pirámide, la otra manera de ponerlo, ¿cuál sería? Pues si lo vuelvo a borrar para que os resulte un poquito más cómodo, ¿vale? Pues fijaros, la otra manera sería, pues esta parte no ponerlo así porque si os, ya digo, entraña pues alguna dificultad o que no lo veis tan claramente, pues este sería el paso de la derivada de la raíz, es decir, esto ya estaba derivado, la raíz, pues 1 partido de 2 veces dicha raíz. Con eso la raíz estaría ya, ¿vale? Después sería, sigo un poquito aquí, habría que derivar el logaritmo, pues la derivada del logaritmo que es 1 partido del argumento, que es esto que está aquí. ¿Vale? Con esto derivaríais el argumento. Y ahora habría que derivar ese cociente, pues vuelvo a decir, como el 3 está abajo, no hay que hacer la regla de derivación de un cociente, lo pongo y la derivada de x menos 7, 1. Que ya digo que después este 3 y este 3 se iría y poco más, ¿vale? No se podría hacer mucha más cosa. Venga, un par de cocientes más y lo dejamos aquí. Es un cociente, ¿vale? Pues aplicamos la regla de derivación del cociente, que sería derivado de lo de arriba. Fijaros, como arriba va a haber varias cosas en la derivada, lo ponemos ya entre paréntesis, ¿vale? Entonces sería derivada del coseno menos seno. Como es x, no hay que hacer nada más. Más derivada de la exponencial. Como no es x, hay que poner ella misma, ¿vale? La derivada del coseno ya está. La derivada del e ya está. Y ahora habría que derivar el exponente, que sería 4. Con esto ya tendríamos derivado esto. Menos la derivada de la raíz, que es 1 partido de 2 veces dicha raíz. Ya he derivado lo de arriba. Por lo de abajo sin derivar. X cuadrado menos 3. Menos. Ahora habría que poner lo de arriba. Bueno, pues pondría lo de arriba entre paréntesis, que sería el coseno de x más elevado a 4x menos 3 menos raíz de x por la derivada, bueno, todo esto seguiría por la derivada de lo de abajo. La derivada de abajo es muy sencillita, es 2x, ¿vale? Pues a ver si me coge aquí, a ver, 2x por 2x.
partido del denominador al cuadrado. Y aquí arriba no se puede hacer. Cuando hay cosas tan dispares es muy difícil hacer algo. Donde se puede hacer algo, y esta ya quedaría así, ¿vale? No se puede hacer absolutamente nada más. Donde se puede hacer algo es aquí, porque como tenemos polinomios, sí que podemos hacer operaciones, ¿vale? Entonces, sería, derivado de lo de arriba, sería de 7x cubo, sería 21x cuadrado menos 2. Esto sería la derivada de lo de arriba, por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba, 7x cubo menos 2x más 1 por la derivada de abajo, que sería 4. Partido de lo de abajo al cuadrado. Entonces, fijaros que arriba, aquí no tiene sentido hacer multiplicaciones porque no se va a ir nada. Pero aquí, no sé si se van a ir o no, pero sí que podemos agrupar. Entonces, yo haría las multiplicaciones, si queréis las sigo aquí debajo, ¿vale? Ahí. Esto sería primero, segundo, etcétera, ¿vale? 21 por 4, 84 y x cuadrado por x, x cubo, menos 21x cuadrado por 2, que sería 42x cuadrado, menos 2 por 4x, menos 8x, y menos 2 por menos 2, más 4. Este sería el resultado de la multiplicación de los dos primeros paréntesis. Y ahora hay que multiplicar este paréntesis por 4 y cambiarlo de signo. Entonces sería menos 28x cubo. Aquí sería menos 8x cambiado de signo más 8x y 4 cambiado de signo menos 4. Ya, esto y esto se va. Y el 8x y el menos 8x se va. Y ya no, nada más. Lo de abajo podéis hacer el cuadrado o no. No va a pasar absolutamente nada. Agrupamos arriba, que sería 84 menos 28, que serían 56x cubo. ¿Vale? Y menos 42x cuadrado partido de 4x menos 2 al cuadrado, ¿vale? Pues si fuéramos muy perfeccionistas podríamos sacar abajo el factor común 2, que simplificaría arriba no el 2, sino que se quedaría un 4. Lo dejamos así y ya está. Pero vuelvo a decir, otra regla importante. Una, la de la exponencial, que siempre hay que sacar factor común o simplificar. Cuando tengáis un cociente de polinomios, cuando derivéis la parte de arriba, operar con ella para dejarla más reducida, ¿vale? Será importante. Bueno, pues con esto ya llevamos un buen rato, pues hemos repasado las reglas de derivación, también la definición de derivada vía límite, ¿vale? Y bueno, todavía me quedan algunas derivadas un poquito, algunas complejas, otras pues con alguna serie de trucos, y eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Pues lo de siempre, espero que os haya ayudado a ir recordando cosas, ahora lo que queda es practicar, y nada, ¿vale? Ponerse a ello y cualquier duda ya sabéis. Espero que, ya digo, os haya ayudado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.